Hola Povalientes, hoy vamos a repasar el examen de auxilio judicial del pasado 17 de abril de 2021, pregunta a pregunta, enseñándote en qué ley aparece cada una de las respuestas correctas. Además, voy a contarte dónde puedes encontrar las playlists de tus temas de auxilio judicial y también los de tramitación procesal, que entre otras oposiciones tengo en vídeo en el canal. También os explicaré cómo podéis guardarlas en vuestra biblioteca para tenerlas siempre a mano. Bienvenidos a Repasando sin Papeles. Suscríbete y mantén activadas las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. Seguro que si estás viendo este vídeo estás preparándote las oposiciones de auxilio judicial y tal vez también de algún otro cuerpo de justicia, como por ejemplo tramitación procesal o gestión procesal. Ahora voy a contarte dónde puedes encontrar las listas de reproducción de tus temas de auxilio judicial y de tramitación procesal. Vamos a ver, en la primera sección del canal, después del vídeo destacado, encontraréis varias secciones. La primera, llamada Leyes o Oposiciones, siempre la encontraréis ahí. Esta sección la he dejado fija porque es donde podéis encontrar los repasos del canal organizados por leyes y os sirve a todos los opositores. Ahora mismo, entre las secciones, como veis, está la de auxilio judicial y también la de tramitación procesal. Pero esto puede variar, pues YouTube me permite poner hasta 5 secciones y son muchas las oposiciones que os interesan. Por eso recomiendo, para tenerlas siempre a mano, guardar cada una de las playlists que os interesen mediante este botón de guardar. De esta forma os aparecerán en vuestra biblioteca y siempre podréis acceder desde allí. Así que aprovechar ahora que están colgadas como sección para encontrarlas fácilmente y guardarlas ya en vuestra biblioteca de YouTube. ¿Sabíais que se podían guardar las playlists? Cuéntamelo por los comentarios. Ahora sí, coge papel y boli, que vamos al ordenador. Te recomiendo que vayas pausando el vídeo tras cada pregunta para intentar responderla tú mismo antes de que yo te dé la solución. Y bueno, ya comenzamos a repasar este examen de auxilio judicial. 1. La sección primera del capítulo 2 del título 1 de la Constitución de 1978 se denomina A. De los principios rectores de la política social y económica. B. De los derechos y deberes de los ciudadanos. C. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. O D. De los españoles y los extranjeros. Bien, pues la respuesta correcta es la C. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Pasamos a la pregunta 2. El objeto del recurso de inconstitucionalidad comprende A. Leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. B. Cualquier disposición normativa. C. Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en casación. O D. La violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de la Constitución. Bien, pues la respuesta correcta es la A. Conforme dice el artículo 31 de la LOTC, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que como veis nos dice que el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley podrá promoverse a partir de su publicación oficial. Por lo tanto, el objeto del recurso de inconstitucionalidad comprende leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Por tanto, la respuesta correcta es la A. Pasamos a la pregunta 3. Al presidente del Gobierno le corresponde A. Crear, modificar y suprimir por Real Decreto Ley los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. B. Crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. C. Crear, modificar y suprimir por Real Decreto Legislativo los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. O D. Crear, modificar y suprimir por orden ministerial los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. Bien, pues la respuesta correcta es la B, según el artículo 2.2 de la Ley del Gobierno, en su apartado J, que dice que al presidente del Gobierno le corresponde crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la presidencia del Gobierno. Pasamos a la pregunta 4. Según la Ley 40/2015, los directores generales serán nombrados y separados A. Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del departamento o del presidente del Gobierno. B. Por Real Decreto Legislativo a propuesta del titular del departamento o del presidente del Gobierno. C. Por Decreto Ley del Gobierno. O D.
por orden del subsecretario del que dependa orgánicamente a propuesta del ministro. Bien, pues la respuesta correcta es la A, según el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, que dice: los directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del departamento o del presidente del Gobierno. Pasamos a la pregunta número 5. Dice: el control de la actividad de los órganos de las comunidades de la Administración Autónoma y sus normas reglamentarias no se ejercerá por A, el Tribunal Constitucional, B, el Gobierno, C, la Jurisdicción Social o D, el Tribunal de Cuentas. Bien, pues la respuesta correcta es la C. Dice el artículo 153 de la Constitución española, que dice así exactamente, os lo leo entero. El control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá: A, por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; B, por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150; C, por la jurisdicción contencioso administrativa, el de la Administración Autónoma y sus normas reglamentarias; y D, por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario. Por lo tanto, no se ejercerá, porque la pregunta dice que no se ejercerá, por la jurisdicción social, que es la C. ¿Vale? Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece en su artículo 229 que A, el Parlamento Europeo celebrará cada año 2 periodos de sesiones. B, el Parlamento Europeo celebrará 2 veces por semestre un periodo de sesiones. C, el periodo europeo celebrará 2 veces por un periodo de sesiones. O D, el Parlamento Europeo celebrará 2 veces por semestre 2 periodos de sesiones. Bien, pues la respuesta correcta, según el artículo 229 del Tratado de Funcionamiento Europeo de la Unión Europea, es la C. Pasamos a la pregunta número 7. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán nombrados por A, el presidente del Gobierno por decreto; B, el Rey mediante Real Decreto; C, el ministro de Justicia mediante orden; o D, el presidente del Gobierno por Real Decreto. Bien, pues la respuesta correcta es la B, conforme dice el artículo 569.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice: los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán nombrados por el Rey mediante Real Decreto, tomarán posesión de su cargo prestando juramento o promesa ante el Rey y celebrarán a continuación su sesión constitutiva. Pasamos a la pregunta número 8. Según el artículo 611.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no será órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial A, el Gabinete Técnico; B, la Escuela Judicial; C, el Centro de Documentación Judicial; o D, el Gabinete de la Presidencia. Bien, pues la respuesta correcta es la D, el Gabinete de la Presidencia, conforme vemos en el artículo 611.4. Bien, pues la respuesta correcta es la D, el Gabinete de la Presidencia, conforme dice el artículo 611.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La respuesta correcta es la D, porque el Gabinete de la Presidencia no será órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial. Pasamos a la pregunta número 9. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, conocerá: A, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo; B, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; C, una sala formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado y el más moderno de cada una de ellas; o D, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Bien, pues la respuesta correcta es la C, conforme dice el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pasamos a la pregunta número 10, que también es de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bien, dice:
En el ámbito de sus competencias corresponde el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve a. El juzgado de instrucción, b. El juzgado de primera instancia, c. El juzgado de ejecución penal o d. El juzgado de vigilancia penitenciaria. Bien, pues la respuesta correcta es la A, el juzgado de instrucción, conforme nos viene en el artículo 87.1, apartado C, de la LOPJ, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pues como veis, en el artículo 87 nos dice que los juzgados de instrucción conocerán en el orden penal y entre todas las opciones tenemos la C, que dice que conocerán entonces del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean competencia de los jueces de paz o de los juzgados de violencia sobre la mujer. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, el juzgado de instrucción. Pasamos a la pregunta número 11, donde nos dice que indiquemos la afirmación verdadera. A. Los juzgados centrales de instrucción no tienen jurisdicción en toda España. B. Los juzgados centrales de instrucción tienen jurisdicción en toda España. C. Los juzgados centrales de instrucción tienen sedes en Madrid y Barcelona. O D. Los juzgados centrales de instrucción tienen su sede en el lugar donde se encuentra la sede del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Bien, pues la respuesta correcta es la B. Los juzgados centrales de instrucción tienen jurisdicción en toda España, conforme nos dice el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como veis, en el artículo 88 nos dice que en la Villa de Madrid podrá haber uno o más juzgados centrales de instrucción con jurisdicción en toda España. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Los juzgados centrales de instrucción tienen jurisdicción en toda España. Pasamos a la pregunta número 12. Según el Reglamento 2/2010 del Consejo General del Poder Judicial de homogeneización de los servicios comunes procesales, la dirección y gestión de los servicios comunes en sus aspectos técnico-procesales corresponde a. Al juez decano respectivo, b. Al secretario coordinador que esté al frente de los servicios comunes, c. Al magistrado juez encargado de la unidad procesal, o D. Al secretario judicial director que esté al frente de los servicios comunes. Bueno, pues la respuesta correcta es la D, conforme el artículo 3 de este Reglamento 2/2010 del Consejo General del Poder Judicial de homogeneización de los servicios comunes procesales, que, como veis, al principio del artículo ya nos dice que la dirección y gestión de los servicios comunes en sus aspectos técnico-procesales corresponde al secretario judicial director que esté al frente de los mismos. Por lo tanto, la respuesta es la D. Pasamos a la pregunta número 13. Los letrados de la Administración de Justicia dan sus funciones con sujeción a los siguientes principios. Indique la respuesta incorrecta. A. Al principio de legalidad. B. Al principio de dependencia en el ejercicio de la fe pública judicial. C. Al principio de imparcialidad. O D. Al principio de autonomía. Recordemos que hay que señalar la respuesta incorrecta. Así que hay que fijarse bien. Aquí entonces la respuesta que tendríamos que marcar es la B. Porque si veis el artículo 252.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que veis aquí delante, bueno, lo que nos dice claramente es que los letrados de la Administración de Justicia desempeñarán sus funciones con sujeción al principio de legalidad e imparcialidad en todo caso. Luego aquí ya nos está diciendo que las preguntas I y C son correctas y como dice que señalemos la incorrecta, pues esas no habrían que señalarlas. Ya tenemos dos descartadas, la A y la C. Después nos dice al de autonomía, entonces también descartamos la última opción. Así que por descarte la respuesta sería la B. Pero hay que confirmar, como veis, lo de la autonomía dice que independencia en el ejercicio de la fe pública judicial. Eso es lo que nos dice en el artículo. Y en la pregunta lo que nos está diciendo en el apartado B es al principio de dependencia en lugar de independencia. Luego, esta respuesta es la incorrecta y por tanto es la que hay que marcar. Pasamos a la pregunta número 14.
Dice, ¿cuál es el periodo máximo de tiempo que se podrá ocupar el mismo puesto de secretario de gobierno? A. 4 años prorrogables por otros 4 años. B. 6 años. C. 10 años. O D. 5 años. Bien, pues la respuesta correcta es la C, conforme nos viene en el apartado 3 del artículo 464 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que, como veis, al final del apartado 3 nos dice no se podrá ocupar más de 10 años el mismo puesto de secretario de gobierno. Pasamos a la pregunta número 15. Según la Orden JUS 615-2012 de 1 de marzo, la jornada intensiva de verano se podrá establecer A. Del 15 de mayo al 1 de septiembre, ambos inclusive. B. Del 16 de mayo al 1 de septiembre, ambos inclusive. C. Del 16 de junio al 1 de septiembre, ambos inclusive. O D. Del 16 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive. Bien, pues la respuesta correcta es la D, conforme nos dice el artículo 8 de esta misma orden. La Orden JUS 615-2012 de 1 de marzo, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y la de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia. Aquí tenemos su artículo 8, donde nos habla de la jornada de verano. Y dice así: durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, se podrá establecer una jornada intensiva de trabajo de 32 horas y media semanales, a realizar por los funcionarios con jornada general de trabajo y de 35 horas semanales a realizar por los funcionarios con régimen de dedicación especial. Bien, después de repasar este artículo, pasamos ya a la pregunta número 16. De acuerdo con lo que establece el artículo 509 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el periodo máximo de excedencia para atender al cuidado de cada hijo será de A. 5 años desde el momento del nacimiento o resolución administrativa de adopción o acogimiento permanente o preadoptivo. B. 4 años desde el momento del nacimiento o resolución administrativa de adopción o acogimiento permanente o preadoptivo. C. 2 años desde el momento del nacimiento o resolución administrativa de adopción o acogimiento permanente o preadoptivo. O D. 3 años desde el momento del nacimiento o resolución administrativa de adopción o acogimiento permanente o preadoptivo. Bien, pues la respuesta correcta es la D, según el artículo 509.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos dice que los funcionarios tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. La concesión de la excedencia estará condicionada a la previa declaración de no desempeñar otra actividad que impida o menoscabe el cuidado del hijo. Por lo tanto, el periodo máximo de excedencia para atender al cuidado de cada hijo será de 3 años. La respuesta correcta es la D. Pasamos a la pregunta número 17. Según el artículo 41 del Estatuto Básico del Empleado Público, los miembros de las juntas de personal y los delegados de personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo de acuerdo con la siguiente escala. A. De 251 a 500 funcionarios, 35. B. De 501 a 750 funcionarios, 40. C. De 501 a 750 funcionarios, 35. O D. De 251 a 500 funcionarios, 25. La respuesta correcta es la C, según el artículo 41.1, apartado D, del TREBEP, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que, por cierto, ya sabéis que lo tenéis completo y actualizado y que lo podéis encontrar, al igual que el resto de leyes que tengo en el canal, en la primera sección del canal, en la sección que dice Leyes o Posiciones. Ahí tenéis todas las playlists con todos los vídeos del canal organizados por leyes. Bien, pues si vais al artículo 41, al apartado 1, apartado D, veis que de 501 a 750 funcionarios
el crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo es de 35. Pasamos a la pregunta 18. En el juicio de desahucio por falta de pago, en el requerimiento que se efectúe al demandado por el letrado de la Administración de Justicia, tras la admisión y previamente a la vista que se señale, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso? Ojo, es falso, ¿vale? A. Se expresará que en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita al demandado, deberá hacerlo en los 5 días siguientes a la práctica del requerimiento. B. Se le requerirá para que en el plazo de 10 días pague al actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de aquel en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. C. Se le requerirá para que en el plazo de 10 días desaloje el inmueble. O D. El requerimiento expresará el día y la hora que se hubieran señalado para que tengan lugar la eventual vista en caso de oposición del demandado. Bien, pues esta es una pregunta de la Ley de Enjuiciamiento Civil y os recuerdo que también la tenéis en la página principal del canal, en la primera sección donde están todas las leyes. Bien, pues la respuesta correcta es la A, conforme nos dice el artículo 440 en su apartado 3. Que como veis aquí dice que se expresará que en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita al demandado deberá hacerlo en los 3 días siguientes a la práctica del requerimiento y no 5 como nos pone en la respuesta A. Y como hay que marcarla incorrecta, pues esta es la respuesta. Pasamos a la pregunta número 19. La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del letrado de la Administración de Justicia que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en un acuerdo de mediación, caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva. A. Dentro de los 5 años siguientes de la fecha de publicación o de la sentencia o resolución. B. Dentro de los 5 años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución. C. Dentro de los 10 años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución. O D. La acción ejecutiva no caduca nunca. Bien, pues la respuesta correcta es la B, según el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que nos dice que la acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del letrado de la Administración de Justicia que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en un acuerdo de mediación, caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los 5 años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución. 5, ¿vale? Por eso la respuesta es la B. Pasamos a la pregunta número 20. La petición de posesión judicial de un inmueble solicitada por el adquirente en subasta judicial respecto de los ocupantes de mero hecho o sin título suficiente deberá efectuarse en el plazo A. De 1 año desde la consignación del precio del remate por el rematante. B. De 1 año desde la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario. C. De 1 año desde la inscripción en el registro de la propiedad de la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario. O D. De 1 año desde la fecha de celebración de la subasta del inmueble. Bien, la respuesta correcta es la B. Artículo 675.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, pues como veis, aquí nos habla de la petición de posesión judicial de un inmueble solicitada por el adquirente en subasta judicial respecto a los ocupantes de mero hecho o sin título suficiente y que deberá efectuarse en el plazo de 1 año desde la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario. Por lo tanto, la respuesta correcta, como hemos dicho, es la B. Pasamos a la pregunta número 21. El juicio del jurado se celebrará A. En la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. B. En la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. C. En la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. O D. Solo en el ámbito de la Audiencia Provincial y, en su caso, de los tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado. La respuesta correcta es la D, según el artículo 1.3 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
que, como veis, nos dice que el juicio del jurado se celebrará solo en el ámbito de la audiencia provincial y, en su caso, de los tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado. También nos dice que, en todo caso, quedan excluidos de la competencia del jurado los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional. Bueno, pasamos a la pregunta 22, que es una pregunta de criminal. Dice: las diligencias del sumario A pueden ser reservadas y tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. B. En todo caso, no son reservadas hasta que se abra el juicio oral. C. Serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. O D. Si el delito presentare los caracteres de delito leve de lesiones, el juez de instrucción puede declarar todas las diligencias del sumario reservadas para todas las partes personadas. La respuesta correcta es la C, según el artículo 301 de la LECRIM, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como veis, nada más empezar el artículo nos dice que las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente ley. Así que la respuesta correcta es la C. Pasamos a la pregunta número 23. La sentencia dictada en el procedimiento ordinario de la jurisdicción contencioso-administrativa pronunciará alguno de los fallos siguientes. A. Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo. B. Desistimiento del recurso contencioso-administrativo. C. Improcedencia del recurso contencioso-administrativo. O D. Revocar el recurso contencioso-administrativo. La respuesta correcta es la A, según el artículo 68, apartado 1A de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Si os fijáis en el artículo 68 nos lo dice claramente, nos dice que la sentencia pronunciará alguno de los fallos siguientes. A. Inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo. ¿Vale? Y bueno, y también la B, estimación o desestimación del recurso contencioso administrativo. También nos dice que la sentencia contendrá además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo. 24. Dice: en la jurisdicción social, si se estima el despido procedente, A. Se declarará convalidada la extinción del contrato que el empresario produjo, sin derecho a indemnización, pero sí a salarios de tramitación. B. Se condenará al empresario a la readmisión del trabajador, así como al abono de los salarios de tramitación. C. La parte demandante puede optar por la readmisión. O D. Se declarará convalidada la extinción del contrato que aquel produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación. La respuesta correcta es la D, según el artículo 109 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Como veis, nos habla de los efectos del despido procedente. Y nos dice que si se estima el despido procedente, se declarará convalidada la extinción del contrato que aquel produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación. Pasamos a la pregunta número 25. Dice: según el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, indique cómo se procederá para habilitar un intérprete en las actuaciones orales ante los tribunales. A. El tribunal, por medio de providencia, podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción. B. El letrado de la Administración de Justicia podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada. C. El letrado de la Administración de Justicia, por medio de diligencia, podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción. O D. El tribunal, por medio de auto, podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción. La respuesta correcta es la A, según el artículo 142.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Como veis, en el artículo 142 nos habla de la lengua oficial y en el apartado 5 nos dice: en las actuaciones orales, el tribunal, por medio de providencia, podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción. Pasamos al artículo 26. ¿Qué es una resolución firme? A. Aquella resolución definitiva que pone fin a la primera instancia. B. Aquella resolución contra la que se ha interpuesto recurso. C. Aquella resolución definitiva que pone fin a la primera instancia y contra la que cabe recurso sin que haya transcurrido el plazo establecido legalmente al efecto. O D. Aquella resolución contra la que no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. La respuesta correcta es la D, según el artículo 207.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ahí lo tenéis, nos dice que son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. Pasamos a la pregunta número 27. ¿A quién corresponde la expedición y autorización de los exhortos de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil? A. Al funcionario de auxilio judicial. B. Al tramitador procesal. C. Al gestor procesal. O D. Al letrado de la Administración de Justicia. La respuesta correcta es la D, según el artículo 171.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como veis, nos dice que la expedición y autorización de los exhortos corresponderá al letrado de la Administración de Justicia. Pasamos a la pregunta número 28. El ámbito de aplicación del Real Decreto de los archivos judiciales comprende: A. Todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales dependientes del Ministerio de Justicia y que no hayan sido transferidos a las comunidades autónomas. B. Todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales que sean consecuencia de la actividad judicial, así como los expedientes gubernativos que se sustancien en ellos. C. Todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales que sean consecuencia de la actividad judicial, excepto los expedientes gubernativos que se sustancien en ellos. O D. Todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales, excepto de la jurisdicción social que sean consecuencia de la actividad judicial, así como de los expedientes gubernativos que se sustancien en ellos. Bien, pues la respuesta correcta es la B, según el artículo 2.1 del Real Decreto 937/2003 de 18 de julio de modernización de los archivos judiciales. Como veis, en su ámbito de aplicación nos dice que las disposiciones contenidas en este Real Decreto serán de aplicación a todos los documentos judiciales existentes en los distintos juzgados y tribunales de todos los órdenes jurisdiccionales que sean consecuencia de la actividad judicial, así como de los expedientes gubernativos que se sustancien en ellos. Pasamos a la pregunta 29. Según el artículo 64 de la Constitución española, la propuesta y nombramiento del presidente del Gobierno y la disolución de las Cortes son actos atribuidos a la Corona y necesitan ser refrendados por: A. El presidente del Tribunal Constitucional. B. El presidente del Senado. C. Los actos atribuidos a la Corona no necesitan refrendo. O D. El presidente del Congreso. La respuesta correcta es la D, según el artículo 64 de la Constitución española, que dice: los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 serán refrendados por el presidente del Congreso. Aparte nos dice que de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. Como veis, dice que serán refrendados por el presidente del Congreso. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Pasamos a la pregunta número 30.
La interposición de la cuestión de inconstitucionalidad requiere una legitimación que, entre otros, recae en a. el presidente del Tribunal Constitucional, b. el presidente del Congreso, c. el defensor del pueblo o d. el presidente del Senado. Bien, la respuesta correcta sería la A, el presidente del Tribunal Constitucional, pero esta es una pregunta que es susceptible de anulación. Así que contadme en los comentarios qué os parece esta pregunta, si pensáis que es impugnable. Pasamos al artículo 31. Respecto al funcionamiento del Consejo de Ministros, a. El presidente del Congreso convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como secretario el ministro de la Presidencia. B. El presidente del Congreso convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como secretario el ministro de Hacienda. C. El presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como secretario el ministro de la Presidencia. O D. El presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como secretario el ministro de Justicia. La respuesta correcta es la C, según el artículo 18.1 de la Ley del Gobierno. Esta ley también la tenéis en la página principal del canal, en la primera sección, donde dice leyes o posiciones. Como veis, en el apartado 1 del artículo 18, donde nos habla del funcionamiento del Consejo de Ministros, nos dice que el presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como secretario el ministro de la Presidencia. Pasamos a la pregunta número 32. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada mediante ley orgánica por a. el Senado, b. las Cortes Generales, c. la comunidad autónoma que corresponda o d. el Consejo de Ministros. La respuesta correcta es la b, según el artículo 141.1 de la Constitución española. Podéis comprobar en el artículo 141 cómo nos dice que cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Pasamos a la pregunta número 33. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, no son entidades locales territoriales a. el municipio, b. la provincia, c. la isla en los archipiélagos Balear y Canario o d. las comunidades autónomas. Bien, pues la respuesta correcta es la D, conforme nos dice el artículo 3 de la Ley de Bases de Régimen Local, que, como veis, nos dice que son entidades locales territoriales el municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos Balear y Canario, de forma que no nos dice para nada de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, la D es la que no es entidad local territorial. Es la que tendríamos que marcar. Pasamos a la pregunta 34. Tal como nos indica el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el ámbito de la política monetaria de los Estados miembros, cuya moneda es el euro, está dentro de las competencias de la Unión Europea de tipo A. exclusivo, b. compartido, c. apoyo o d. complementario. Comentaros que el tema de la Unión Europea también lo tenéis y lo podéis encontrar en la página principal del canal, también en la primera sección. Hay todos los vídeos de este tema. La respuesta correcta es la A, según el artículo 3.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que no es el mismo que el Tratado de la Unión Europea, es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que, como veis, en su artículo 3 nos dice que la Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes. Y entre ellos, como veis, está el de la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro, que es el que nos preguntan. Entonces nos dicen que es competencia exclusiva. Exclusiva de la Unión. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, de tipo exclusivo. Pregunta número 35. Según el artículo 579 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿qué vocales del Consejo General del Poder Judicial desempeñarán su cargo con carácter exclusivo? A. Los de la Comisión Permanente. B. Los de la Comisión de Asuntos Económicos.
C, los de la comisión disciplinaria o D, los de la comisión de igualdad. Esta pregunta también la vamos a dejar en los comentarios, porque supuestamente sería la A, según el artículo 579 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero también es susceptible de impugnación. Así que me comentáis qué os parece en los comentarios y hablamos por ahí. Bueno, seguimos. Pasamos a la pregunta número 36 del examen de auxilio judicial de 2021. Dice: no constituye una función del Ministerio Fiscal a. ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales. B. Interponer las cuestiones de constitucionalidad en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas acciones exija su defensa. O D. Tomar parte en defensa de la legalidad y del interés público o social en los procesos relativos al Estado civil. La respuesta correcta es la B, según el artículo 3 de la Ley 50/1981 de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ahí os dejo el artículo 3 de la EOMF, revisar todas las funciones del Ministerio Fiscal, como veréis aparecen todas, menos la opción B, que pone interponer las cuestiones de constitucionalidad en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que no aparece como función del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, esa es la respuesta que hay que marcar, la B. Pasamos a la pregunta número 37. Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia se constituirán en pleno o en comisión cuando el número de miembros exceda de A. 8, B. 5, C. 3 o D. 10. Bien, pues la respuesta correcta es la D, conforme al artículo 149.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como veis, en este apartado dice: las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, cuando el número de miembros exceda de 10, se constituirán en pleno o en comisión. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Pasamos a la pregunta número 38. Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuántas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de A. Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del derecho marítimo. B. Los juzgados de lo mercantil carecen de competencias del orden jurisdiccional civil. C. De las cuestiones de competencia en materia civil entre los juzgados de paz del partido. O D. De los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos previstos en su ley reguladora. La respuesta correcta es la A, según el apartado 2C del artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como veis, en el apartado 2 de este artículo dice: los juzgados de lo mercantil conocerán asimismo de cuántas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de, y te pone varias cosas, entre ellas, como veis, en el apartado C está incluida aquellas pretensiones relativas a la aplicación del derecho marítimo, que es lo que tenemos en el apartado A de la pregunta, así que la respuesta correcta es la A. Pasamos a la pregunta número 39. En cuanto a la dotación básica de las unidades procesales de apoyo directo a los órganos jurisdiccionales, según la Orden JUS 3244/2005 de 18 de octubre, cada unidad de apoyo directo tendrá un número mínimo de funcionarios del cuerpo de auxilio judicial de A. 1, B. 2, C. 3 o D. No hay dotación de auxilio judicial. La respuesta correcta es la D, conforme dice el artículo 2 de la Orden JUS 3244/2005, por la que se determina la dotación básica de las unidades procesales de apoyo directo a los órganos judiciales, que como veis es una orden muy cortita, que tiene 2 artículos, os las dejo todo ahí por si queréis repasarlo, y como veis en el artículo 2, punto 2, en el apartado 2 del artículo 2, tenéis
La dotación básica de las unidades procesales de apoyo directo a los órganos jurisdiccionales está integrada por puestos de trabajo reservados a funcionarios de los siguientes cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Y nos dice: cuerpo de secretarios judiciales. B. Cuerpos de gestión procesal y administrativa. Y C. Cuerpo de tramitación procesal y administrativa. Entonces, lo que no nos pone es el cuerpo de auxilio judicial. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, que no hay dotación de auxilio judicial. Pasamos a la pregunta número 40. Las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso dictadas por el letrado de la Administración de Justicia son: A. Las diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución, y los decretos. B. Las diligencias, que podrán ser de coordinación, de constancia, de comunicación o de ejecución. C. Las diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución, y las providencias. O D. Las diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución, los decretos y las providencias. La respuesta correcta es la A, según los apartados 2 y 3 del artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como veis, en el apartado 2 nos dice que el letrado de la Administración de Justicia dictará las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquellas que las leyes procesales reserven a jueces o tribunales, y que estas resoluciones se denominarán diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución, conforme nos dice en la respuesta A, ¿vale? También nos dice en el apartado 3 sobre el decreto. Nos dice que se llamará decreto la resolución que dicte el letrado de la Administración de Justicia con el fin de admitir la demanda, poner término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia o, cuando sea preciso o conveniente, razonar su decisión. Será siempre motivado y contendrá en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, las diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución, y los decretos. Pasamos a la pregunta número 41. ¿Son cuerpos especiales de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial? A. El cuerpo de ayudantes de laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. B. El cuerpo de titulados medio de actividades específicas. C. El cuerpo de gestores procesales. O D. La Policía Judicial y Policía Científica. La respuesta correcta es la A, según el artículo 475 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si vamos al apartado B de este artículo, vemos que son cuerpos especiales el Cuerpo de Médicos Forenses, el Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que es la opción A que tenemos en nuestra pregunta. Así que la respuesta correcta será la A. Pasamos a la pregunta 42 del examen de auxilio judicial, también de la LOPJ. De acuerdo con lo establecido en el artículo 502.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, serán competentes para dictar normas respecto a la forma de disfrute de las vacaciones y así como los procedimientos para su concesión. A. El Ministerio de Justicia exclusivamente. B. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales. C. El Consejo General del Poder Judicial previo informe del Ministerio de Justicia. O D. El Ministerio de Justicia junto con el Consejo General del Poder Judicial y serán de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. Bien, la respuesta correcta es la B, según el artículo 502.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, como veis, nos dice que el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales serán competentes para dictar las normas respecto a la forma de disfrute de las vacaciones, así como sobre los procedimientos para su concesión. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales. Pasamos a la pregunta número 43. De acuerdo con lo establecido en el artículo 521 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los puestos de trabajo se clasificarán como A. Puestos genéricos y singularizados. B. Puestos generales y específicos. C. Puestos generales y especiales.
O D, puestos tipo. La respuesta correcta es la A, conforme el artículo 521, apartado 3b de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, como veis, nos dice que los puestos se clasifican en genéricos y singularizados. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Pregunta número 44 del examen de auxilio judicial. Según el artículo 432 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el juicio oral del procedimiento ordinario, A. Las partes deberán comparecer solo asistidas de letrado. B. Las partes comparecerán asistidas de abogado y representadas por procurador. C. Si no comparece ninguna de las partes, se levantará acta haciéndolo constar y se archivará el procedimiento. O D. Si solo comparece alguna de las partes, se procederá a declarar en rebeldía a la que no hubiese comparecido, continuándose con el juicio. La respuesta correcta es la B, conforme nos dice el artículo 432.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, como veis, nos dice que sin perjuicio de la intervención personal en el interrogatorio que se hubiera admitido, las partes comparecerán en el juicio representadas por procurador y asistidas por abogado. Así que la respuesta correcta es la B. Pasamos a la pregunta número 45 del examen de auxilio judicial de 2021. A ver, en el juicio cambiario presentado por el deudor escrito de oposición, el letrado de la Administración de Justicia A. Dará traslado del escrito al acreedor señalando vista ante el tribunal dentro del plazo de 10 días. B. Dará traslado del escrito al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de 10 días. C. El tribunal resolverá sin más trámite la oposición. O D. El letrado acordará el alzamiento de los embargos y señalará vista ante el tribunal dentro del plazo de 10 días. La respuesta correcta es la B, conforme el artículo 826 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como veis, en el artículo 826 nos habla de la sustanciación de la oposición cambiaria y nos dice que, presentado por el deudor escrito de oposición, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado de él al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de 10 días. Así que la respuesta correcta es la B. Pasamos a la pregunta número 46. En la diligencia del embargo de bienes muebles, A. Se levantará acta haciéndose constar solo las manifestaciones sobre la forma y aspecto principales, estado de uso y conservación de los bienes, y reservando el derecho de los intervinientes para que presenten ante el tribunal los escritos respecto a la titularidad de las cosas embargadas. B. Se incluirán en el acta una relación de los bienes embargados con descripción, lo más detallada posible, de su forma y aspecto, características principales, estado de uso y conservación, así como la clara existencia de defectos o taras que pudieran influir en una disminución de su valor, pudiendo utilizarse medios de documentación gráfica o visual. C. Se designará siempre depositario al ejecutado. O D. Deberá asistir el ejecutado. La respuesta correcta es la B, según el artículo 624.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como veis, el artículo 624 nos habla sobre la diligencia de embargo de bienes muebles y la garantía del embargo. Y nos dice que cuando se hayan de embargar bienes muebles, en el acta de la diligencia de embargo se incluirán los siguientes extremos. Y el primero es relación de los bienes embargados con descripción lo más detallada posible de su forma y aspecto, características principales, estado de uso y conservación, así como la clara existencia de defectos o taras que pudieran influir en una disminución de su valor. Y que para ello se utilizarán los medios de documentación gráfica o visual de que la oficina judicial disponga o le facilite cualquiera de las partes para su mejor identificación. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Pregunta número 47 del examen de auxilio judicial de 2021. En todo lo no previsto expresamente en la regulación que contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, se aplicarán supletoriamente A. Las normas relativas al juicio por delitos leves. B. Las normas relativas al procedimiento abreviado. C. Las normas relativas al procedimiento general como establece el Código Penal. O D. Las normas relativas al procedimiento ante el tribunal jurado.
La respuesta correcta es la B, las normas relativas al procedimiento abreviado, conforme nos dice el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su apartado 4, que como veis nos dice que en todo lo no previsto expresamente en el presente título, que es el título 3, el del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, se aplicarán supletoriamente las normas del título 2 de este mismo libro relativas al procedimiento abreviado. Las normas relativas al procedimiento abreviado. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Pasamos a la pregunta número 48. Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para llevar a efecto el auto de prisión se expedirán a. 2 mandamientos. Uno a la policía judicial o funcionario del cuerpo de auxilio judicial en su caso que haya de ejecutarlo, y otro al director del establecimiento que deba recibir al preso. B. Un mandamiento al juez o tribunal que hubiese acordado la prisión del investigado. C. 2 mandamientos, uno a la policía judicial que haya de ejecutarlo y otro al letrado de la Administración de Justicia para unirlo a la pieza de situación personal del investigado. O D. Únicamente un mandamiento al director del establecimiento que deba recibir al preso. La respuesta correcta es la A. 2 mandamientos. Uno a la policía judicial o funcionario del cuerpo de auxilio judicial, en su caso, que haya de ejecutarlo, y otro al director del establecimiento que deba recibir al preso, conforme nos dice el artículo 511.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que como veis nos lo dice así tal cual. Pregunta número 49 del examen de auxilio judicial de 2021. En el procedimiento ordinario de la jurisdicción social, la incomparecencia del actor, citado en forma sin alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación, a. El letrado de la Administración de Justicia le tendrá por desistido de su demanda. B. No impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio. C. Si el demandado interesa por interés legítimo la celebración del juicio, éste tendrá lugar previa declaración de rebeldía. O D. El juez o tribunal le tendrá por desistido de su demanda. La respuesta correcta es la A. El letrado de la Administración de Justicia le tendrá por desistido de su demanda, conforme nos lo dice el artículo 83.2 de la Ley de Jurisdicción Social. La Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Como veis, en el apartado 2 nos dice que si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Pregunta número 50 del examen de auxilio judicial de 2021. Según el artículo 129 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el lugar de las actuaciones judiciales de las que se indican, ¿cuál es falsa? A. Las actuaciones judiciales se realizarán en la sede de la oficina judicial, salvo aquellas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar. B. Las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la sede del tribunal que conozca del proceso se practicarán cuando proceda mediante auxilio judicial. C. Los tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para la práctica de las actuaciones cuando fuese necesario. O D. Los tribunales no podrán desplazarse fuera del territorio de su circunscripción para la práctica de las actuaciones de prueba, debiendo ser mediante exhorto, como establece el artículo 275 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A ver cuál es la falsa de todas ellas. Bien, pues la respuesta que hay que marcar es la D, según el artículo 129 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como veis, en el artículo 129 nos habla del lugar de las actuaciones judiciales y en el apartado 1 nos dice que las actuaciones judiciales se realizarán en la sede de la oficina judicial, salvo aquellas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar, conforme nos dice la opción A, así que la opción A es correcta. Entonces, como lo que hay que señalar en esta pregunta es la falsa, pues la A no la señalamos. En el apartado 2 del artículo nos dice que las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la sede del tribunal que conozca del proceso se practicarán cuando proceda mediante auxilio judicial.
Así que la opción B tampoco es falsa porque es correcta, ¿vale? Entonces esa tampoco la señalamos. Después, en el apartado 3, nos dice que, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripción para la práctica de las actuaciones cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración de justicia. De esta forma, lo que podemos concluir es que la opción C también es correcta. Por lo tanto, tampoco la tenemos que marcar en esta pregunta. Y ya si nos fijamos al final, que nos dice que también podrán desplazarse fuera del territorio de su circunscripción para la práctica de actuaciones de prueba conforme a lo previsto en esta ley y en el artículo 275 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como veis, podrán desplazarse fuera del territorio. Y en cambio la opción D nos dice que no podrán desplazarse fuera del territorio de su circunscripción para la práctica de actuaciones y tal. Entonces, está claro que la respuesta incorrecta será la D. Esa es la que tenemos que marcar. Ya hemos revisado la mitad del examen, del primer ejercicio, el teórico de auxilio judicial de 2021. Si queréis que grabe otro vídeo con las preguntas del examen que faltan, decídmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Contadme si queréis que siga con el examen de auxilio judicial, si no es que estáis viendo este vídeo en un futuro, y ya te lo he puesto por aquí abajo. Un besazo enorme. Hasta el próximo repaso.